Juan capítulo 10. Iniciamos la semana pasada con este pasaje donde el Señor Jesucristo se declara, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que por mí entra, ¿verdad? Será salvo, va a encontrar pastos, va a encontrar libertad. Vimos cómo Él usó esa ilustración donde les dije, ¿verdad? Que cuando el pastor no tenía oportunidad de llegar con sus ovejas al establo donde las guardaba, pues tenía que improvisar ahí en el campo un pequeño corralito donde con estacas, o sea, palos y telas o redes, hacía, ¿verdad? Este corral y metía sus ovejas y él se ponía en la entrada, ¿verdad? Para que ninguna de ellas fuera a salir. Y entonces continúa con esa relación, ¿verdad? Acerca de las ovejas y el redil. Juan capítulo 10, verso 11 en adelante dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Verso 14: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Qué hermoso son las palabras del Señor Jesús al hablar de aquellos que son sus hijos, de aquellos que le obedecen. Nos llama ovejas, ¿verdad? Antes éramos cabras de otro rebaño, pero el Señor gusta hacernos sus ovejas y traernos, ¿verdad?, a su redil. Una vez en una mañana estábamos terminando precisamente el curso, o sea, la clase que dábamos en el curso. Salgo al pasillo y está una persona nueva, no la conocía yo, tampoco se quedó como miembro, pero me hizo esta pregunta, pero un poco así sarcástico, ¿verdad? O sea, así como que quería pelear, ¿verdad? Me dice: ¿usted es el buen pastor que da la vida por sus ovejas? Así me dice, ¿verdad? No lo conocía, o sea, no me dijo buenos días, mire, me llamo tal, vengo. No, nada más me vio y le dije: mire, él es el pastor. Y me dice: sí, ¿usted es el buen pastor que da la vida por sus ovejas? Y le dije: pues mira, hasta ahorita no me ha tocado y si me toca, le dije, a lo mejor me rajo porque no son mis ovejas, le dije, son del Señor. Yo no soy el pastor de ellos, ¿verdad? Yo soy el predicador, yo soy el maestro, pero el pastor es el Señor, ¿verdad? Ahora le dicen a los predicadores o nos dicen pastores, ¿verdad? Por un título, hermanos, pero en realidad el pastor es uno, ¿verdad? Es el Señor y nada más. Él es el buen pastor. Él dice: yo soy el buen pastor, ¿verdad? El que da la vida por sus ovejas. Y mire las lecciones sobre Cristo como puerta que vimos la semana pasada: yo soy la puerta. Y la lección que hoy veremos: yo soy el buen pastor, surgen directamente después de un milagro que el Señor hace al sanar a un ciego de nacimiento. Recuerden que cada vez que el Señor hace una declaración: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, siempre es con referencia a algo que acaba de hacer o va a hacer. Y aquí acaba de sanar, ¿verdad?, a este ciego de nacimiento. Esto se encuentra en el capítulo anterior, o sea, en Juan 9. Este ciego de nacimiento, hermanos, causa un gran revuelo en la ciudad de Jerusalén. Y prácticamente, ¿verdad?, pues el Señor lo hizo en un día de reposo, el milagro. Esto enfureció a los fariseos. Mandan llamar al ciego y le preguntan, ¿verdad? ¿Estaba ciego? ¿Desde cuándo está ciego? Lo empiezan a interrogar. ¿Quién te sanó? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién es él? Y este ciego, ¿verdad?, decía: es que no sé, lo único que sé es que estaba ciego, ahora veo. Mandan llamar a sus padres, hermanos. Los empiezan a interrogar.
y les preguntan si el que lo sanó se declara el Mesías o no y si creen en él. Y prácticamente, hermanos, los echan fuera de la sinagoga. ¿Por qué? Porque el ciego dice: yo lo único que sé es que él me sanó. Y si ustedes, que son los guías, los maestros de Israel, no saben identificar si él es el Mesías, ¿cómo voy a identificarlo yo que estaba ciego? Eso les hirió, hermanos, y lo echan fuera a él y a sus padres de la sinagoga. Haga de cuenta que es lo que la Iglesia Católica hace cuando quiere excomulgar, o sea, ¿qué? Echar fuera, que ya nunca más vas a ser parte de. Después de este incidente con el ciego, ¿verdad? Bueno, el ex ciego, porque ahora ve, después de este milagro, lo corren. Ni siquiera él pidió el milagro, el Señor Jesús vino y lo sanó, porque para eso él había nacido ciego, para que el poder de Dios sea manifestado, para que vieran el poder del Señor. Después de que corren de la sinagoga a la familia de este hombre que había estado ciego, el Señor Jesús va y lo busca. Qué tierno es el Señor, hermanos. Porque recuerden, hermanos, para el judío, la sinagoga era el único lugar donde, ¿verdad?, la palabra era recibida, donde la enseñanza, donde el Señor, ¿verdad?, era manifestado. Entonces lo corren para siempre, a él y a su familia. No vas a poder venir nuevamente a la presencia de Dios. ¿Cómo crees que se sentía este hombre? En lugar de estar feliz porque lo había sanado su ceguera que él nunca había visto en su vida, porque nació así, ahora una mala noticia: te apartamos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, de la palabra de Dios y de su bendición. Entonces viene el Señor Jesús y le dice, ¿verdad? ¿Sabes quién te sanó? Yo soy quien te sanó. No te preocupes por lo que esos lobos rapaces hicieron contigo. Yo soy el buen. Y entonces el Señor, hermanos, inmediatamente después de esto, empieza a enseñar o revelar que Él es el buen pastor. Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores, que pensaban solo en la manera de guardar su posición de autoridad déspota, sin sentir compasión por el hombre que nació ciego. No les interesó el hombre, hermanos, no les interesó su alma, les interesaba realmente poder utilizar a este hombre y lo que hizo para destruir al Señor. No les interesó para nada la vida de este hombre, el alma, el milagro que había sucedido. En cambio, el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo después que los judíos lo expulsaron. Juan capítulo 9, verso 34, aquí es donde tenemos, ¿verdad? Le dicen: tú naciste pecador, los maestros de Israel, ¿verdad? Los fariseos le dicen: tú naciste pecador hasta la médula, le dicen al que era ciego. Le respondieron: ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando eres echado de la presencia de Dios, no por Dios, sino por aquellos hombres que dicen representar al Señor, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, han pasado situaciones muy difíciles, muy tristes con otros predicadores, otros líderes de otras iglesias. A lo mejor también conmigo. Y aquí es donde tenemos que entender que solo hay un buen pastor, el Señor Jesucristo. Y el Señor quiere sacarnos del redil o del rebaño falso y hacernos ¿verdad?, sus ovejas, su propio redil. Como podemos ver, el Señor usó, hermanos, el caso del ciego para ilustrar cómo el buen pastor iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban en aquella religión. Porque acuérdense que estamos estudiando un pasaje con un contexto donde son judíos por nación y por religión. El judaísmo en este tiempo era una religión, hermanos. Así los fariseos la habían convertido.
ritos, ceremonias, reglas, leyes de hombre que había que cumplir para agradar a Dios, según ellos. El Señor quería sacarlos de ese redil del judaísmo falso, hermanos, y llevarlos a la verdadera fe en el Padre. Era un reto muy difícil para el Mesías. Ya 1000 años había estado establecido, hermanos, esta forma de adorar a Dios, pero muy manchada por lo que el hombre le había puesto a la religión, le había puesto, ¿verdad?, a la fe, a la ley que Dios había dado buena. Entonces el mismo Señor Jesús es el que vino para empezar a llevar sus ovejas a su rebaño. De este modo iba a formar un rebaño, hermanos, que incluía ovejas que no eran de su rebaño, que no eran judíos. Israel era el pueblo de Dios. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. Y él dice, tengo otras ovejas que aún no son de mí, de mi redil, pero voy a ir por ellas y voy a hacer un solo rebaño. Qué hermoso, hermanos, nuestro Señor revelando lo que el único buen pastor puede hacer. Y en cuanto al pasaje, hermanos, todo gira, ¿verdad? Todo el pasaje de Juan capítulo 10 está siendo ilustrado con ovejas, un redil y un pastor. El Señor está usando esas figuras, ¿verdad? Esas ilustraciones para darle a entender, ¿verdad?, a la gente en aquel tiempo lo que Él estaba queriendo decir. ¿Por qué el Señor utilizaba como ejemplo el pastoreo, verdad? Pues porque simplemente, hermanos, la nación de Israel conocía muy bien este oficio de ser pastor de ovejas. Abel, el hijo de Adán, ¿qué era? Pastor de ovejas. Abraham, ¿qué era? Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob. El pueblo de Israel cuando llegó a Egipto se presentó delante de Faraón como pastores de ovejas. El pueblo de Israel conocía muy bien este oficio de pastor de ovejas, entonces por eso el Señor usa muy bien esa ilustración para poder poner en sus mentes lo que realmente el pastor de pastores iba a hacer con su rebaño. Y aquí es donde el Señor usa, ¿verdad?, este oficio de ser pastor para revelar los principios, su naturaleza, sus deseos, ¿verdad?, a aquellos que lo escuchan con fe, ovejas que quieren ser de su rebaño. Y vamos a ver, amados, qué habla el Señor. Y pongan atención, aquí el Señor no nada más habla de Él como buen pastor. Primero nos habla de los falsos pastores, los que no son dueños del rebaño, de los asalariados, de los lobos. Él no nada más habla aquí de Él, y aquí es donde tenemos que poner atención, porque el Señor habla de otros y no nada más de Él mismo, porque es muy necesario, hermanos, entenderlo. Las ovejas tienen muchos enemigos. Las ovejas tienen muchos enemigos. Los hijos de Dios, hermanos, tienen muchos enemigos. No precisamente enemigos de carne, inclusive el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, poderes, cosas que a veces no vemos, pero que existen. Y el Señor Jesús quiere hacer entender a sus ovejas, a Israel en ese momento, hermanos, y a nosotros que somos su rebaño, que vas a tener muchos enemigos en este mundo. Tú, siendo oveja del Señor que quieres seguir al buen pastor, a Él, vas a tener que enfrentar muchos enemigos. Enemigos que son descritos aquí en este capítulo 10 de Juan. Por un lado hay ladrones, porque dice que, ¿verdad?, los que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. Hay personas, ¿verdad?, hombres y mujeres que van a intentar robarse las ovejas del Señor. Están los asalariados, que no son dueños de las ovejas, pero trabajan por interés, ¿verdad?, para aprovecharse de ellas. Y también está, ¿verdad?, el lobo rapaz. Y el Señor empieza diciéndonos, cuidado, existen los malos pastores. Y es lo que yo les decía al principio. Hemos sido lastimados muchas veces por un mal liderazgo en una congregación, en una iglesia. Hemos sido heridos, se nos ha enseñado mal, se nos ha tratado mal, se han aprovechado de nosotros.
Y aquí es el caso donde los fariseos, los dirigentes religiosos de Israel, se creían los verdaderos pastores del pueblo. Ellos se sentían, ¿verdad?, que estaban ahí para dirigir al pueblo de Dios, no para servir al pueblo de Dios, sino para dirigir al pueblo de Dios. Y perseguían a Jesús, hermanos, porque lo consideraban un impostor. Fíjense el cuadro. Los fariseos, aquellos religiosos que en el momento que el Señor Jesús vivió, persiguiendo al buen pastor, creyendo que el pastor era el impostor. Fíjense el cuadro. Eso implica que ellos creían que eran ¿quién? Verdaderos pastores. Y que el impostor, Jesús, quería robarse el rebaño del Señor. Ese es el cuadro que está presentando el capítulo 9, el capítulo 10 de Juan. Y aquí tenemos que considerar, hermanos, que como había quedado en el caso anterior que vimos del ciego, los fariseos eran los falsos pastores del rebaño que no se preocupaban por las ovejas, se preocupaban por la religión, se preocupaban que la ley que ellos habían establecido se cumpliera, pero no se preocupaban por las almas. El Señor los acusa en Mateo, les dice: ustedes que ponen cargas más pesadas de lo que las personas pueden, ¿verdad?, llevar, y con eso les cierran la puerta al reino de Dios. ¿Cómo el Señor los acusa? En realidad, hermanos, esos falsos pastores, que en ese tiempo eran los fariseos, estaba ocurriendo que las profecías que en el Antiguo Testamento el Señor había dado se estaban cumpliendo. Vayamos a Jeremías capítulo 26, versos 1 al 6. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías y luego Jeremías. Jeremías 23. En este momento que el Señor está confrontando y tratando de enseñar a Israel: Israel, yo soy el buen pastor, yo soy el que te va a guiar, yo soy el que realmente te va a enseñar el camino al Padre. No son ellos, no es la religión judía, no son los ritos, no son las ceremonias, no son los sacrificios, no son las ofrendas, no es cumplir la ley del hombre. Israel, yo soy aquel camino que te va a guiar al Padre. Y aquí se está cumpliendo, hermanos, lo que el profeta Jeremías escribió, Jeremías 23, versos 1 al 6. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente las ovejas que debían cuidar?, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores: en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado, y volveré a traer a mis ovejas a su redil, y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas, y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Verso 5. Pues acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Esta es una profecía mesiánica acerca del Señor Jesús. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será: El Señor es nuestra justicia. En ese día Judá será salvo e Israel vivirá seguro. Aquí está profetizando. Acuérdense, Jeremías está hablando, hermanos, en el tiempo que Israel estaba preso en Babilonia. Aquí estamos hablando cientos de años antes que el Señor Jesús viniera. Israel se encuentra preso en Babilonia y el Señor está dando una profecía. Aquellos pastores, aquellos maestros de Israel que han hecho mal y se han aprovechado de las ovejas tendrán juicio. Pero ustedes, mis ovejas, yo enviaré un pastor del linaje del rey David. Está hablando el Señor Jesús, quien realmente las va a guiar, ¿verdad?, hacia mí. Qué hermoso es, hermanos, cuando el Señor Jesús cumple esa profecía en Juan 10 y dice: yo soy el pastor que Jeremías el profeta habló. Tal vez en ese momento no lo entendieron, hermanos, porque recuerden, los fariseos no tomaban a Jesús como el Hijo de Dios.
como el descendiente del linaje del rey David. Pero el Señor Jesús está cumpliendo esa profecía. Yo he venido, yo el buen pastor. Por lo tanto, hermanos, los que en aquel tiempo se aprovechaban de las ovejas, el Señor le dice ladrones y salteadores. Un salteador quiere decir aquel que se salta la barda, ¿verdad? El que no entra por la puerta. Y si te saltas la barda, si te saltas por atrás, es porque no traes buenas intenciones. Es porque quieres aprovechar algo. Quieres, ¿verdad?, sacar ventaja de ello. Los ladrones y salteadores, hermanos, se distinguían porque no entraban por la puerta del rebaño, sino que subían por otras partes. Usaban la astucia y el engaño para pasar inadvertidos, y luego, hermanos, inclusive usaban la violencia. Acuérdense, el Señor Jesús lanza también una advertencia. Dice: no sean como estos, los fariseos, que aparentan piedad, que van a las esquinas de las plazas y oran oraciones muy bonitas y muy grandes, pero por dentro están podridos. No sean como ellos. Aquí, ¿verdad?, la advertencia es que aquel que salta la barda usa el engaño para pasar inadvertido, para parecer un pastor, pero inclusive, si es necesario, va a usar la violencia. Los fariseos corren, echan fuera de la sinagoga a este ex ciego. Lo violentaron, hermanos. Lo pusieron entre la espada y la pared. O niegas que Él es el Mesías, o te corremos de la sinagoga. Eso es violencia. Burling, ¿verdad? No nada más es bullying, es burling. O sea, se burlan y bulean al mismo tiempo. Burling es una nueva palabra, ¿ok? Amados, los falsos pastores siempre van a tratar de intimidar. Los que no son del Señor siempre van a tratar de decirte: cuidado, porque si te vas de aquí, te puede pasar algo. Si te vas de aquí, se te puede caer el pelo. Si te vas de aquí, se te puede quemar el negocio. Si te vas de aquí, le puede pasar algo a tu familia. Intimidar, usar violencia. ¿Para qué? Para poder todavía aprovecharse del temor que las ovejas le tienen al pastor, hermanos, al Señor. Y aquí es donde no se puede, hermanos, intimidar, amenazar, ¿verdad?, a las ovejas. Se tiene que servir y cuidar a las ovejas del Señor. Ahí lo vemos en Juan capítulo 9, donde estamos ahorita, en el verso 22. Cuando llaman a los padres del ciego para entrevistarlos, sus padres contestaron, ok, desde el verso 19 dice: ¿este es tu hijo?, le dicen los fariseos a los padres del ciego. Les preguntaron: ¿es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve, que puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, hermanos. Por miedo, no les tenían respeto o temor, perdón, respeto o honor. Les tenían miedo, porque sabían qué tipo de pastores eran. Les tenían miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Ya habían usado la amenaza. Ya habían amenazado. Del mismo modo, hermanos, estos líderes persiguieron al único buen pastor hasta que lo mataron. Violencia. Crucifíquenlo. Lo quisieron apedrear varias veces, pero lo mataron crucificándolo. Hay una parte en la crucifixión, hermanos, que es bien tremenda. Ahorita cuando leíste que el Señor dice: voy a llevar juicio sobre los falsos pastores de Israel. Cuando Pilato les dice: yo no hallo en este hombre culpa, ellos le dicen: crucifícalo, porque si no estás en contra del César. Y entonces Pilato
Dice, la sangre de este hombre no va a recaer sobre mí. Y ellos le dicen, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se maldijeron, hermanos, con tal de hacer su voluntad, de exterminar al buen pastor, cumpliéndose la profecía de Jeremías que acabamos de leer. La violencia es usada por aquellos que no son pastores, hermanos. El pastor cuida sus ovejas, las trata bien, les da buenos pastos, buena agua, las lleva por buenos caminos, las guarda, las hace descansar. Pero el dueño las consiente, pero aquel que no es dueño, hermanos, no trata igual a las ovejas. En lugar de salvarlas, ¿verdad?, se aprovechan de ellas, las condenan. Y parecía, hermanos, que estos pastores que Israel tenía en ese tiempo se apacentaban a sí mismos. También lo dice el profeta Ezequiel. Vayamos a Ezequiel capítulo 34. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Ezequiel 34, versos 12 y 4, versos 2 al 4. Bueno, dice, después recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a los rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan sus rebaños que pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron. Como ovejas sin pastor, son una presa fácil. ¿Qué pasa, amados, cuando las ovejas se quedan sin un cuidador que las ame y que las proteja? Se las van a comer. Se las van a comer, hermanos. Si el Señor Jesús, tú lo haces tu pastor, si lo haces tu guía, tu cuidador, los lobos rapaces y los malos pastores y los asalariados y los saltadores no te van a llevar, porque de la mano del Señor ninguna oveja se pierde. Él es el buen pastor. Pero las buenas ovejas, ¿escuchan qué? Ok, no solamente es que tú quieras que Él sea tu pastor, tú tienes que ser una oveja que oye su voz y que le obedece. Aquí es donde nos da otro ejemplo el Señor, ahora del asalariado, ¿verdad? Primero nos dice los ladrones y salteadores, ahora nos habla de los asalariados. Regresamos a Juan 10. El Señor se refiere a los asalariados como otro tipo de enemigos de las ovejas, a diferencia del buen pastor, hermanos, de que ama a las ovejas. El asalariado se distingue porque no tiene compromiso. Él anda sobre... ¿Cuánto me van a pagar? Está bueno. Sí, sí. Yo predico. Yo les digo ahí algunas enseñanzas, ahí los visito. Sí. Amados, estos asalariados son los que aman más el beneficio, el dinero, que el oficio. Aman más, ¿verdad?, lo que pueden sacar de las ovejas y dejan el rebaño desprotegido. La mejor manera que un pastor o un predicador puede proteger a las ovejas del Señor es por medio de la palabra. Hermanos, yo no tengo ninguna unción especial. O sea, usted no puede venir a mí y yo, no, si yo voy a orar por ti, mi hermano, mi unción. Mentira, vil mentira. Sálgase corriendo, que ni lo toque ese pastor. En serio. Hermanos, no es cierto. No es cierto. El Señor es el único que te puede proteger. Él es el único dueño del rebaño.
todos podemos orar unos por otros. Dice la palabra que oremos unos por otros. No dice los pastores oren por los miembros de la iglesia. No, dice oremos unos por otros. Estemos conscientes de que el Señor, el buen pastor, está con cada uno de nosotros. Podemos unos a otros, hermanos, ministrarnos, cuidarnos, aconsejarnos, reprendernos en amor y tierna compasión, unos a otros. Pero la mejor manera de protegernos es por medio de los buenos pastos, de la enseñanza, para que nos nutra. Acuérdense, el pan de vida es el que nutre, y el pan de vida, la palabra de vida es esta. Y si tú te estás nutriendo del buen pasto, amados, entonces no vas a caer en garras de un asalariado, de ladrones, de salteadores, de un mal pastor. La mejor manera es los pastos verdes, amados, que el Señor nos da. El asalariado, hermanos, ve el peligro y huye. No quiere, ¿verdad?, estar comprometido, amados. Y aquí es donde en realidad Él usa a la iglesia, usa a las familias, usa a las personas a su interés. Y esto ahorita lo puedes ver en muchas congregaciones, en muchas iglesias, donde el móvil es el dinero y las cosas, ¿verdad?, materiales. El famoso y falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad?, donde todo gira alrededor de cosas materiales, del interés, ¿verdad?, de este mundo. Así es que, amados, el asalariado no sacrifica la vida por sus ovejas, por las ovejas que no son de él, perdón. El Señor dice así, dice, el asalariado ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí hay una advertencia del apóstol Pedro, capítulo 5. Ya para el tiempo que el apóstol Pedro vivía, hermanos, ya había asalariados. O sea, ya había hombres que predicaban la palabra de Dios por dinero. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Perdón, capítulo 5, verso 2. Desde el verso 1, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2. Ahora una palabra para ustedes, los ancianos pastores en las iglesias. También yo soy un anciano, un pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como un pastor igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado y háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal, que es el dinero, ¿verdad?, que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y de honor eternos. Amados, el pastor sin ovejas no puede ser pastor. Las ovejas sin pastor no pueden existir. Pero el pastor existe para servir a las ovejas. Y las ovejas están para servir al pastor. Es, ¿verdad?, una unidad que se lleva a cabo. Otro enemigo más que el Señor nos habla es el lobo. ¿A qué le suena el lobo, hermanos? Al que viene a matar y destruir. El enemigo, al diablo, ¿verdad? Otro de los grandes peligros o enemigos de las ovejas es el lobo. En las escrituras el lobo, hermanos, o el enemigo es usado como un símbolo, ¿verdad?, de Satanás. El Señor advirtió a sus discípulos que este enemigo estaría siempre presente. El Señor dijo en Mateo 10:16, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo un buen pastor va a enviar a sus ovejas en medio de lobos? Hermanos, porque hay veces que entre buen pasto y buen pasto tienes que pasar por la crisis, tienes que pasar por un valle, tienes que pasar por valle de sombra de muerte, tienes que pasar por peligro. Y ahí el lobo, cuando hay enfermedad, cuando hay mucho éxito, cuidado también, cuando hay, ¿verdad?, dolor, a veces el lobo se va a querer aprovechar y va a querer robar, ¿verdad?, esa oveja.
Cuidado, dice el Señor, los envío como ovejas en medio de lobos. También les dijo que el lobo no siempre parece lo que es. En Mateo 7:15 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor, amados, conocía lo que su pueblo, su rebaño, hoy íbamos a vivir. Hoy más que nunca, hermanos, siempre ha existido, pero hoy más que nunca, por la facilidad de los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios, redes sociales, TikTok, YouTube, todo este tipo de medios donde cada quien el que quiera puede postear algo y ponerse y hacerse pasar, ¿verdad? Por alguien del Señor. Y mucha gente cree, ¿verdad? Lo que ve, lo que escucha, y no conoce y no sabe. Y el lobo está dispuesto, hermanos, listo, ¿verdad? Para atrapar a aquella oveja que está desprotegida. El apóstol Pablo, hermanos, les avisó a la iglesia y les advirtió en Hechos 20:29. El apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuánta advertencia hay, hermanos, del Señor Jesús, de los apóstoles, de cada escritor del Nuevo Testamento acerca de los lobos rapaces, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores? Hay mucha advertencia. ¿Y por qué será? Porque hay muchos lobos, muchos falsos rapaces, muchos lobos. Y aquí es donde nosotros tenemos entonces que enfocarnos. Solo Jesús es el buen pastor. Quiero terminar con algunas características que el Señor Jesús dice de sí mismo. Hermanos, a diferencia de los falsos pastores y salteadores, 1 Samuel capítulo 17, el Señor dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. 1 Samuel capítulo 17, hay un relato muy interesante que el rey David le hace, bueno, todavía no era rey, que el joven David le hace al rey Saúl. 1 Samuel capítulo 17, versos 34 en adelante. Ya saben, Goliat el filisteo se burlaba, ahora sí, hacía burling de Israel. Se burlaba de ellos, les decía que eran los miedosos, que su Dios era un Dios miedoso, que él iba a terminar con ese pueblo, que alguien viniera y peleara con él. Nadie quería pelear con este gigante. El rey David lo escucha, hermanos, y como David es una oveja de Dios y sabe que el buen pastor lo cuida, David dijo, yo le voy a cortar la cabeza a ese gigante. Así bien sencillo el rey David. Lo llevaron delante del rey, y entonces el rey bien preocupado le dice, no traes armas, no traes, ¿verdad?, armadura. Y el verso 32, 1 Samuel capítulo 17, verso 32, David hablándole al rey Saúl, no te preocupes por ese filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con ese filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Aquí describe David lo que un buen pastor hace por sus ovejas, hermanos. Dice, yo voy, sea oso, sea león, sea lobo, voy y se la quito de la boca. Eso solamente lo hace el Señor, hermanos. No lo hace ningún pastor humano. Solamente el Señor da su propia vida por las ovejas. Hace un momento recordamos ese acto de amor del Señor en la cruz. Él dando su vida por sus ovejas, literalmente. Otra cosa que nos dice ahí en Juan capítulo 10, el buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, hermanos. Salmo 139, un hermoso salmo. Siempre cuando se sienta que no vale nada, cuando le insulten y lo digan, no vales nada, nadie te quiere, estás feo, y ya que lo empiecen a uno, ¿verdad?, así a apachurrar,
Váyase al Salmo 139 y lea: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante de mí, vas detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado, Señor, que no lo entiendo. Había un niño en un orfanato donde trabajaron mis suegros, un orfanato cristiano, ¿verdad? Ese niño se llamaba Honorio y era bien tremendo. Pues imagínese un niño que sus padres lo rechazan, ¿verdad? Que lo avientan a la calle. Imagínese la vida de este niño. Entonces se portaba muy mal. Y le decían, ¿verdad?, los hermanos ahí en el orfanatorio, dice: Honorio, pórtate bien, nadie te va a querer. Y decía este niño: pues con que me quiera Dios. Hermanos, aquí el Salmo 139, Dios te conoce porque te ama. Él conoce a sus ovejas, conoce cada pensamiento, emoción, sentimiento que tú tienes, cada situación que tú vives. El Señor no está sin saber. Él conoce a sus ovejas. Tal las conoce, hermanos, que vamos a Isaías capítulo 43, dice que el buen pastor, hermanos, llama a sus ovejas por su nombre. Qué hermoso, hermanos. No nada más le hace: tú, la oveja, la manchadita, sí, tú, la que tiene chueca la patita. No, 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 no. Te llama por tu nombre. ¿Cuántas ovejas no tendrá el Señor, hermanos? Isaías capítulo 43. Les compartí a los jóvenes el viernes este hermoso pasaje. Es el Señor diciéndole a Israel, ¿verdad? Le dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Qué hermoso, hermanos. No nada más el Señor te llama, ¿verdad? Hey, ven, hey, sí, a ti te amo. No, te llama. Moisés, acércate, quita las sandalias de tus pies. Samuel, Samuel, el Señor te llama por tu nombre, hermanos. Da la vida por ti, el buen pastor te conoce, te llama por tu nombre. Salmos 23, hermanos, 1 y 2, el Señor da pastos verdes a sus ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. El buen pastor da pastos verdes, amados. Y el buen pastor, él dice, el buen pastor dice: yo voy delante de mis ovejas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amados, el Señor dijo que tenía otras ovejas que todavía no eran de su rebaño. Y aquí es donde entonces hay una separación. Hay cabras y hay ovejas. Todos fuimos cabras alguna vez. Todos. Muy rebeldes esas cabras que se suben, hermanos, y brincan las cercas, ¿verdad? Y comen lo que no deben de comer, y tremendas. Pero cuando el Señor habla, te llama por tu nombre. Estabas roto, dice que el buen pastor, ¿verdad?, deja las 99, va y busca la perdida, empieza a curar las heridas, la levanta y la carga de nuevo al redil. Qué hermoso, amados, es el amor del Señor hacia sus ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. También tengo otras ovejas que no son de mi redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor quiere ser tu pastor. El Señor quiere ser tu buen y único pastor. El Señor quiere que tú seas esa oveja que reciba su cuidado, que reciba su amor, amados, que reciba esos pastos verdes, que reciba la guianza de Él. Te conviene ser oveja del Señor. Te conviene ser de su rebaño. Vas a ser amado, vas a ser cuidado, vas a ser sanado. Y amados,
¿Por qué conviene Mateo 25? Y con esto termino. Mateo 25, capítulo 25, verso 32 dice que el Señor Jesús juzgará y separará las ovejas de los cabritos. Él sabe quiénes son sus ovejas. Yo no lo sé, hermanos. Si tú me dices, hermano, ¿quién ya está salvo, hermano? Pues por la apariencia de piedad que tenemos, yo pudiera decir que muchos. Pero yo no te conozco. Yo no conozco tu corazón. Solo el buen pastor conoce tu corazón. Y Él va a separar las ovejas de los cabritos. Y ahí es donde no queremos, amados, ser separados del buen pastor. No queremos pasar nuestra eternidad fuera de ese rebaño precioso del cuidado del Señor. Primera de Pedro 2:25, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de las almas, Jesús. Amado, el Señor te invita a escuchar su voz. El Señor te invita, ¿verdad?, a que estés bajo su protección, bajo su cuidado. Y la única manera de hacerlo es escuchando su voz. Escuchando su voz. Las ovejas son muy cortas de vista, no ven mucho. Por eso la oveja mayor, los pastores le ponen una campana, un cencerro. Esa oveja mayor es la que está más apegada al pastor, que siempre lo sigue. Y entonces el pastor usa ese tipo de ovejas que son muy fieles y muy buenas, para que donde camine suene, y como las otras ovejas no ven mucho pero tienen buen oído, siguen, ¿verdad?, entonces al pastor. Y ahí es donde el Señor habla, hermanos, habla todos los días. Todos los días el Señor te puede hablar. Todos los días puedes escuchar su voz, su tierna voz. Pero tienes que querer, tienes que buscar de Él. Tienes que pedirle, Señor, yo no quiero ser una cabra, Señor. Yo no quiero ser una oveja descarriada, sin redil y sin pastor. Yo quiero que tú seas mi pastor, Señor. Yo quiero ser una oveja que, Padre, tú cuides, tú, Señor, protejas, que me des pastos verdes, que me des aguas, ¿verdad?, tranquilas. Señor, ayúdame a ser esa oveja que necesito, una oveja que oiga tu voz y obedezca. Y amados, ¿tú crees que si no pudiéramos ser ovejas obedientes, tú crees que el Señor hubiera venido a dar su vida por sus ovejas? Claro que no. Él vino porque Él sabe que tú, entregándote, humillándote, escuchándolo, lo vas a seguir. Pero hay enemigos, y es donde en esta enseñanza el Señor nos advierte: hay muchos enemigos que hay que evitar. No puedes solo sobrevivir, no puedes ser una oveja sin rebaño y sin el pastor, Jesús. Tienes que someterte a Él, amados, y tienes que buscar su rebaño. Tienes que constantemente, ¿verdad?, estar siendo guiado y caminar juntos, ¿verdad?, como ovejas hacia Él. Y es posible, amados, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de su iglesia. Comprométete con tu pastor, ¿verdad?, el Señor. Pídele, dile: Señor, yo quiero escucharte. No te escucho, Señor, no te escucho. No siento, Señor, que yo te oigo y te obedezco, Padre. Pero tú dices que eres el buen pastor, y tú dices que vas a ir por aquellas ovejas que no son tuyas. Yo todavía no soy tuyo, Señor, pero quiero serlo. Y amados, lo que caracteriza al buen pastor es que ama a sus ovejas y da la vida por ellas. Ya la dio. Nada más es de que tú quieras. Vamos a tomar un momento, amados, ahí donde estás, si tú quieres, ora al Señor en voz baja, ¿verdad? Y
Si el Señor habló a tu vida por medio de la palabra, tú dile lo que tengas que decirle, ¿verdad? Al Señor. Señor, buen pastor, Señor, perdóname porque yo soy una oveja muy terca, Señor. Y a veces, aunque oigo tu voz, Señor, no hago lo que me dices. Yo sé que mis hermanos también, algunos de ellos, sienten lo mismo. Señor Jesús, gracias por tener misericordia y paciencia para con nosotros. Y por no echarnos fuera, Señor, de tu rebaño. Gracias porque cuando nos salimos de él, tú dejas guardadas tus ovejas y vas por la que se pierde, Señor. Y nos encuentras y nos empiezas a vendar y a sanar y nos cargas de vuelta al rebaño, bendito Dios. Ayúdanos a ser esas ovejas que escuchan tu voz, Padre, y te obedecen, porque vamos a recibir de ti, Señor, tanta bendición. Y Padre bendito, al final, cuando tú separes las ovejas de los cabritos, pues vamos a poder estar por siempre y para siempre en esos valles verdes, en esas aguas tranquilas, donde tú, Señor, vas a estar en tu presencia para siempre con nosotros. Padre, oramos por todas tus ovejas, Señor, en este mundo, Señor. Que estemos atentas a tu venida, a tu regreso. Que estemos atentos, Señor, a tu palabra, a lo que quieres que estemos haciendo, bendito Dios. Lo que quieres que nos concentremos. Padre, oramos para que tu rebaño esté listo cuando tú lo saques de este mundo, Señor. Cuando tú vengas como ese buen pastor y quieras llevar todas tus ovejas, Padre, que nosotros seamos, Señor, de esas. Que tengamos disciplina, Señor. Que tengamos esfuerzo, sacrificio, compromiso para contigo, buen pastor. Nosotros existimos para ti, Señor Jesús, no tú para nosotros. Nosotros existimos para ti, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a darte esa gloria, Señor, como tu rebaño. Ayúdanos, Señor, como tus hijos, como tus siervos, Padre, a ser buenos siervos, buenas ovejas. Alabado sea, Señor, porque nos amas, porque ya diste tu vida, ya has pagado el precio por nosotros. Así es que nos entregamos a ti, buen pastor. Entregamos lo que somos, lo poquito que somos, Señor, lo miserable que somos, lo entregamos a ti para que tú hagas de nosotros algo bueno, bendito Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, buscando tu guianza, no la mía, Señor, no es el hombre, yo no puedo guiarlos, bendito Dios. Solo tú, Jesucristo, nos guías por tu espíritu y tu palabra. A todos guíanos, Señor, lo necesitamos. Eres nuestra luz, nuestro pan, Señor. Eres nuestra puerta por donde podemos entrar, el camino, la verdad y vida hacia el Padre. Te bendecimos, Jesús, Hijo de Dios, el único Mesías, fiel y verdadero. Te amamos, Señor, y pedimos, Señor, que podamos siempre escuchar tu voz y obedecer. Alabado seas, Jesús, bendito es tu nombre y te damos gracias por este momento en tu palabra por medio de tu Espíritu. Oramos, Señor, amén.